Nadie se detiene a mirar a un hombre roto. Nadie, a menos que ese hombre esté haciendo algo tan absurdo, tan humillante, tan completamente fuera de lugar, que resulte imposible no quedarse con la boca abierta. Y eso fue exactamente lo que pasó esa mañana fría de noviembre, cuando Marcus Walker plantó un letrero hecho a mano frente al capó abierto de un Honda Civic del año 2001 oxidado, con la pintura pelada y un motor que tosía más que funcionaba. El letrero decía, en letras temblorosas escritas con marcador negro: arreglaré este coche por comida. La gente pasaba, la gente miraba, la gente se reía. Nadie imaginó lo que vendría después. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? ¿Y qué hora es donde estás tú ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que estás a punto de escuchar necesita testigos. Esta historia los merece. Marcus tenía 43 años cuando el mundo decidió que ya no lo necesitaba. No fue una decisión tomada en una sala de reuniones ni un momento dramático frente a un juez. Fue algo mucho peor. Fue el tipo de abandono silencioso que ocurre en partes pequeñas, casi imperceptibles, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que nada de lo que construiste con tus manos todavía existe. Y lo peor no es la pérdida en sí misma, lo peor es el momento justo antes de darse cuenta. Ese período en que algo se está terminando pero tú todavía no lo sabes, en que el terreno ya está moviéndose bajo tus pies, pero tu cuerpo aún cree que estás de pie sobre algo firme. Marcus había vivido ese período durante semanas sin identificarlo. Había habido señales. Las había ignorado porque ignorarlas era más manejable que enfrentarlas. Porque cuando tienes 43 años y 19 años en el mismo lugar y una hija que depende de ti y una madre que necesitaba tratamientos y un alquiler que no perdona, no tienes el lujo de detenerte a procesar las señales de peligro. Solo puedes seguir moviéndote y esperar que el movimiento sea suficiente para mantenerte a flote, hasta que no lo es. Había trabajado durante 19 años en el mismo taller mecánico. No era el dueño, nunca lo fue, pero era el alma del lugar, el hombre que llegaba primero y se iba último, el que conocía de memoria el sonido de cada motor enfermo, el que podía diagnosticar una falla con solo cerrar los ojos y escuchar. Era bueno en lo que hacía, más que bueno. Era extraordinario en su oficio. Y en un mundo justo, eso habría sido suficiente. Pero el mundo no siempre es justo. El dueño del taller se llamaba Gerald. Gerald tenía 62 años, 3 hijos, que no habían heredado ni una gota de su amor por los coches, y una enfermedad cardíaca que lo obligó a tomar decisiones que no quería tomar. Cerró el taller en un martes de mayo, sin previo aviso, sin liquidación, con una nota pegada en la puerta de metal gris que decía simplemente: cerrado por razones familiares. Gracias por su comprensión. Marcus leyó esa nota 3 veces. Luego se sentó en el bordillo de la acera y no se movió durante 20 minutos, porque Marcus no tenía ahorros, porque Marcus había gastado sus últimos años pagando los tratamientos médicos de su madre, que luchó durante 4 años contra un cáncer que finalmente ganó, porque Marcus tenía una hija de 16 años que vivía con su ex esposa y cuya pensión alimenticia dependía de ese trabajo. Porque Marcus vivía en un apartamento pequeño cuyo alquiler consumía el 70% de lo que ganaba, y ahora ese 70% no existía. Todo esto lo sabes tú ahora, pero los vecinos del barrio donde apareció esa mañana con su letrero no sabían nada. Solo veían a un hombre de mediana edad, con las manos manchadas de grasa que ya no salía sin importar cuánto restregara, con una chaqueta de trabajo azul marino que había visto mejores días, parado junto a un coche que parecía listo para el cementerio de vehículos. Y se reían. El barrio se llamaba Riverside, no porque hubiera río alguno cerca, sino porque al desarrollador que construyó esas casas en los años 80 le pareció que el nombre sonaba bien.
Era un barrio de clase media que había comenzado su lento descenso hacia algo más modesto. Las casas aún tenían jardines, las aceras aún estaban razonablemente limpias, pero había esa calidad particular en el ambiente de los lugares que alguna vez fueron prósperos y que ahora simplemente son existentes, funcionales, sin aspiraciones. La casa frente a la que Marcus había estacionado su coche era color crema, con persianas verde olivo. Pertenecía a Dolores Vázquez Montiel, una mujer de 67 años que había llegado de Guadalajara 38 años atrás con 2 maletas y 4 palabras de inglés. Había construido su vida con la parsimonia disciplinada de quien sabe que no tiene margen para el desperdicio. Trabajó limpiando casas, luego limpiando oficinas, luego consiguió trabajo en una lavandería, luego ahorró suficiente para comprar esa lavandería cuando el dueño quiso retirarse. Luego compró la casa color crema con persianas verde olivo y la pagó en 12 años. Dolores era el tipo de mujer que se despertaba a las 5 de la mañana no porque tuviera que hacerlo, sino porque su cuerpo ya no recordaba cómo dormir más. Y esa mañana de noviembre, cuando salió a regar sus plantas, aunque el cielo amenazaba lluvia, fue la primera en ver el letrero. Se quedó parada en su porche con la manguera en la mano, mirando. Marcus la vio mirarla. Se quitó la gorra de béisbol, la sostuvo contra el pecho como un escudo y dijo: «Buenos días, señora. Perdone la molestia, soy mecánico. Trabajo por comida si alguien necesita que le revisen su carro». Dolores no dijo nada por un momento. Luego preguntó: «¿Tiene hambre?» Marcus dudó. Había algo en esa pregunta directa, sin artificios, que lo tomó por sorpresa. Finalmente asintió con la cabeza. Dolores apagó la manguera. «Espérese», dijo, y entró a su casa. Mientras Marcus esperaba, empezaron a llegar los vecinos. No todos, pero suficientes. El primero fue Derek Patterson, que vivía en la casa de ladrillo rojo 2 puertas más abajo, y cuya principal actividad matutina era gestionar las redes sociales de su negocio de suplementos deportivos mientras bebía café en la entrada de su garaje. Derek era el tipo de persona que ha absorbido suficiente vocabulario de motivación personal como para creer que entiende el mundo, pero que en realidad nunca ha enfrentado nada más difícil que una señal de internet lenta. Era el tipo que publicaba citas de resiliencia a las 8 de la mañana sin haber dormido nunca en un coche. El tipo que hablaba de mindset sin haber tenido que elegir entre comer y pagar el gas. No era mal hombre. Era simplemente alguien cuyas dificultades habían sido lo suficientemente manejables como para nunca haberlo obligado a conocerse de verdad. Derek miró el letrero. Luego miró a Marcus. Luego sonrió de esa manera particular que tienen las personas que están a punto de decir algo condescendiente disfrazado de consejo. «Amigo», dijo, con las manos en los bolsillos, «¿has probado simplemente aplicar a trabajos en línea? Hay plataformas para eso». Marcus lo miró durante 2 segundos. «Gracias», respondió. Solo eso. Derek esperó que hubiera más. No lo hubo, y se fue sintiéndose vagamente ofendido por razones que no supo explicarse a sí mismo. La segunda en aparecer fue Sandra Chen, 34 años, madre de 2 niños pequeños y propietaria de un minivan Toyota Sienna del año 2018 que había estado haciendo un ruido extraño desde hacía 3 semanas. Sandra era práctica, Sandra no se reía. Sandra rodeó el coche de Marcus, luego rodeó su propio minivan y preguntó: «¿Qué tan bueno eres realmente?» «Bastante bueno», dijo Marcus. «El mecánico del taller en la quinta me dijo que necesitaba una transmisión nueva. $3,000. Marcus frunció el ceño. «¿Cuándo fue la última vez que le cambiaron el líquido de transmisión?» Sandra lo pensó. «Nunca, creo. Puede que no sea la transmisión. ¿Me deja escucharlo?» Sandra abrió el minivan. Marcus escuchó el motor durante 45 segundos con los ojos cerrados.
Luego pidió prestada una linterna y revisó debajo. Luego verificó el nivel de líquidos. El ruido que escucha viene de un soporte de motor desgastado combinado con líquido de dirección hidráulica bajo. Con los repuestos correctos y un cambio de líquido, está mirando menos de $200. No necesita transmisión. Sandra lo miró. ¿Y si me estás engañando? Llévelo con otro mecánico. Pídale que revise específicamente el soporte de motor y los niveles de líquido. Yo no le cobro nada por decirle esto. Sandra pensó durante 10 segundos. ¿Qué necesitas comer? Dolores volvió al porche con un plato cubierto con papel aluminio y un termo de café. Le entregó ambas cosas a Marcus sin hacer ceremonias, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando Marcus levantó el papel aluminio, encontró 2 tortas de frijoles negros con queso, aguacate y salsa roja, y 3 tamales envueltos en hoja de maíz. Marcus se sentó en el bordillo y comió. Dolores se quedó parada en su porche, observando cómo los vecinos comenzaban a arremolinarse, y tuvo uno de esos pensamientos que solo llegan cuando uno ha vivido suficiente para reconocerlos. Este hombre va a necesitar más que una comida. Lo que Dolores no sabía todavía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Marcus Walker estaba sentado en ese bordillo no solo porque había perdido su trabajo. Estaba ahí porque 4 días antes había recibido una llamada de su hija, Aliyah, de 16 años, diciéndole que su madre, la ex esposa de Marcus, había sido hospitalizada con neumonía grave, que Aliyah estaba sola en un apartamento, que no había comida suficiente, que tenía miedo. Marcus había revisado su cuenta bancaria. $47. Había buscado trabajos en línea durante 3 días seguidos, sin éxito inmediato. Había llamado a una agencia de empleo. Lista de espera. Había llamado a un amigo para pedirle dinero prestado. El amigo no contestó. Y entonces, en algún punto de esa tercera noche, después de haber mirado el techo de su pequeño apartamento durante horas, Marcus Walker se levantó, tomó un marcador negro, buscó una caja de cartón en el contenedor de reciclaje del pasillo y escribió su letrero. No lo hizo por falta de opciones, lo hizo porque era lo único que podía ofrecer en ese momento. Trabajo, sus manos, su conocimiento, lo único que nadie le había podido quitar todavía. Y condujo su coche agonizante hasta Riverside, que era el barrio donde tenía más probabilidades de encontrar a alguien que tuviera un coche con problemas y comida que compartir, y estacionó frente a la casa que le pareció más habitada, más cálida, más probable de pertenecer a alguien que entendería lo que significaba necesitar sin poder pedir directamente. Había acertado. Para el mediodía, algo extraño había comenzado a suceder en la calle Riverside, porque Sandra Chen había enviado un mensaje en el grupo de WhatsApp del vecindario, porque Dolores había salido 2 veces más, la segunda para traer jugo de naranja y una bolsa con pan dulce, porque Derek Patterson, a pesar de todo, tenía una SUV con el alternador fallando. Y después de haber gastado 45 minutos buscando alternativas en línea, había vuelto a hablarle a Marcus con un tono considerablemente menos paternalista. Marcus había trabajado durante 6 horas continuas. Había revisado el minivan de Sandra y confirmado su diagnóstico. Había revisado el alternador de Derek y le había dado una lista de los repuestos necesarios con sus precios exactos. Había revisado el sedán de una mujer llamada Patricia Okonkwo, que vivía en la esquina, y había descubierto que su freno de mano estaba completamente bloqueado, un problema que podría haberse convertido en un accidente grave. Patricia se había puesto blanca. ¿Cuánto tiempo lleva así? Por la acumulación de óxido, diría que varios meses. Usted no lo usa porque tiene transmisión automática y no lo necesita en el plano, pero en una colina
Patricia no terminó de escuchar la oración. Entró corriendo a su casa y salió con un plato de arroz con frijoles y pollo, y una expresión en el rostro que mezclaba gratitud con el susto retroactivo de alguien que acaba de comprender que estuvo al borde de algo sin saberlo. A la 1 de la tarde, Marcus había comido suficiente para pensar claramente por primera vez en días. Y había ganado algo más que comida: credibilidad. Fue entonces cuando apareció el hombre que iba a cambiar todo. Se llamaba Robert Osei. 51 años. Propietario de 3 talleres mecánicos en el área metropolitana. Había llegado a la calle Riverside porque su hermana vivía en el número 42 y porque ella le había enviado un mensaje que decía: «Bobby, hay algo aquí que tienes que ver». Robert era el tipo de hombre que construye cosas, no metafóricamente, literalmente. Había comenzado a los 19 años en el piso de un taller prestado con una caja de herramientas incompleta y un conocimiento que venía de su padre, que lo había venido de su abuelo, que vino de la necesidad, que siempre es el mejor maestro. Ahora tenía empleados, tenía cuentas corporativas, tenía un Toyota Land Cruiser del año reciente y una chaqueta de cuero que costaba más que el alquiler mensual de Marcus. Pero Robert Osei recordaba exactamente cómo era no tener nada. Y eso era lo que lo diferenciaba de las personas que también han construido cosas pero han olvidado el sabor del principio. Hay una diferencia fundamental entre el hombre que llegó arriba y olvidó dónde comenzó, y el hombre que llegó arriba y usa ese recuerdo como brújula. Robert era el segundo tipo, no porque fuera sentimental, sino porque había aprendido, en 32 años de negocio, que las personas que se acuerdan de dónde vienen toman mejores decisiones que las que no, que el ego sin memoria es peligroso, que la humildad no es debilidad sino información. Te dice exactamente cuánto espacio hay entre dónde estás y dónde podrías caer, y esa información es valiosa. Se estacionó. Salió del coche. Se acercó al espacio improvisado donde Marcus trabajaba, con sus herramientas extendidas sobre una manta vieja en el suelo, y observó durante 5 minutos sin decir nada. Observó cómo Marcus diagnosticaba. Observó cómo explicaba a los dueños de los coches lo que encontraba, sin tecnicismos innecesarios, sin exagerar los problemas, sin aprovechar la ignorancia ajena. Observó las manos de un mecánico. Cuentan su historia mejor que cualquier currículum. Entonces se acercó. ¿Cuántos años de experiencia? Marcus no levantó la vista del motor que estaba inspeccionando. 19. ¿Especialización? General. Pero soy mejor con motores de combustión, transmisiones y diagnóstico eléctrico. ¿Tienes certificaciones? AC nivel A. 4 certificaciones activas. Robert metió las manos en los bolsillos. ¿Por qué estás aquí con un letrero en lugar de estar en un taller? Marcus sí levantó la vista entonces. Miró a Robert durante un momento. Porque el taller donde trabajé cerró hace 6 meses y el mercado laboral es más lento de lo que esperaba. Y tengo una hija que necesita que su padre resuelva sus problemas con lo que tiene, no con lo que quisiera tener. Robert asintió lentamente. Era la respuesta de alguien que no pide lástima. Simplemente describe la situación. ¿Puedes trabajar mañana? Marcus cerró lentamente el capó del coche que estaba revisando. Miró a Robert. ¿Dónde? Pero aquí es donde la historia se complica. Porque lo que parecía un giro perfecto, el encuentro providencial entre el hombre correcto y la oportunidad correcta, estaba a punto de convertirse en algo mucho más difícil de lo que ninguno anticipaba. Robert Osei tenía un problema que dinero no podía resolver. Tenía un problema que tiempo no había podido resolver. Tenía un problema que 3 talleres, 4 abogados y 2 años de litigios tampoco habían podido resolver. Uno de sus empleados, un hombre llamado Carl Dutton, había presentado una demanda laboral contra Robert alegando prácticas injustas. La demanda era, en opinión de Robert y de sus abogados, completamente fabricada.
pero había creado un ambiente tóxico en sus talleres. Otros empleados habían comenzado a tomar partido. Había tensiones, había ineficiencias. Había un taller, en particular el de la calle Meridian, que estaba perdiendo clientes a un ritmo que Robert ya no podía ignorar. Necesitaba a alguien de afuera, alguien sin historia en esa dinámica. Alguien lo suficientemente bueno en el trabajo como para recordarles a todos por qué estaban ahí en primer lugar. Cuando Robert le explicó la situación esa tarde, sentados en el porche de la hermana de Robert, mientras Dolores le servía café, como si fuera lo más natural del mundo, Marcus escuchó todo sin interrumpir. «Así que no es solo un trabajo», dijo Marcus cuando Robert terminó. «Es entrar a una situación en llamas». «Sí». «¿Y el salario?» Robert dijo una cifra. Era considerable. Era de hecho más de lo que Marcus había ganado nunca. Marcus miró sus manos. Las manos siempre manchadas de grasa que no salía. ¿Y si no funciona? ¿Y si el problema no es resoluble desde adentro? Entonces al menos tú habrás trabajado durante el tiempo que estuviste ahí y yo habré aprendido algo. Hubo un silencio largo. En el barrio, alguien encendió un radio. Salsa. El tipo de salsa que suena como una promesa. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Marcus. El primer día en el taller Meridian fue exactamente tan difícil como Robert había advertido. Y todavía más de lo que Marcus había anticipado. Había 9 empleados. De esos 9, 4 eran leales a Carl Dutton, que seguía trabajando ahí durante el proceso legal, porque despedirlo habría complicado aún más la demanda. 3 eran neutrales, de esa manera particular que tienen las personas que han aprendido que la neutralidad es la única posición segura en una guerra que no empezaron. 2 eran leales a Robert y, por extensión, inicialmente abiertos a Marcus. Carl Dutton tenía 48 años y el tipo de rostro que parece permanentemente agraviado, como si el mundo le debiera algo que nunca termina de pagar. Era competente en su trabajo, lo cual hacía la situación más complicada que si hubiera sido incompetente. Un mecánico malo es fácil de señalar. Un mecánico bueno que además es un agente de caos dentro de la organización es un problema completamente diferente. La primera mañana, Carl no le dijo nada a Marcus directamente. Solo hizo comentarios al aire, ostensiblemente dirigidos a otros empleados, pero calculadamente audibles para Marcus. Cosas como: interesante cómo de repente aparece gente nueva cuando hay problemas, como si contratar a alguien de afuera fuera a resolver lo que el jefe no quiere confrontar directamente. Marcus escuchó. No respondió. Se puso su ropa de trabajo. Buscó al empleado más neutral de los 3 que quedaban, un hombre joven llamado Tomás, y le preguntó: ¿cuáles son los trabajos pendientes hoy? Tomás, sorprendido por la pregunta, directa y práctica, le mostró la lista. Había un Ford F-150 que llevaba 3 días sin diagnóstico definitivo. Había una queja de un cliente por ruido en los frenos de un Nissan Altima que ya había sido revisado 2 veces sin resolución. Había un BMW Serie 3 con un problema eléctrico que ninguno había podido rastrear. Marcus empezó por el Ford. Lo que ocurrió en las siguientes horas fue observado, registrado mentalmente y procesado de formas distintas por cada persona en ese taller. Carl Dutton vio a un intruso que estaba tratando de hacer que todos se vieran mal. Sus 4 aliados vieron lo mismo que Carl les indicaba que vieran. Los 3 neutrales comenzaron a ver algo diferente de lo que esperaban. Un hombre que trabajaba sin prisa pero sin pausa, que hacía preguntas cuando no sabía algo y daba respuestas cuando las tenía, que no alardeaba ni competía sino simplemente hacía el trabajo. Tomás, en particular, que era el más joven del grupo y el que menos años llevaba en el oficio, se fue acercando gradualmente durante la mañana, hasta que estaba básicamente trabajando junto a Marcus en el Ford. No porque Marcus lo hubiera invitado explícitamente, sino porque había algo en la forma en que Marcus trabajaba que resultaba
magnético para alguien que todavía quería aprender. A las 11:30 de la mañana, Marcus había encontrado el problema del Ford, una combinación de sensor de oxígeno defectuoso y un problema en la junta del múltiple de escape que había estado enmarcando los síntomas de forma confusa. Era el tipo de diagnóstico que requería experiencia real, no solo saber dónde buscar, sino saber cómo interpretar lo que encuentras cuando el motor te miente. Carl estaba observando desde la distancia cuando Marcus le explicó el diagnóstico a Tomás, en voz suficientemente baja para ser una conversación privada, pero suficientemente audible para ser escuchada por los que estaban cerca. El problema con los diagnósticos difíciles, dijo Marcus, es que el coche siempre te dice la verdad. El problema es que nosotros a veces estamos tan convencidos de lo que creemos que es, que dejamos de escuchar lo que realmente está diciéndonos. Tomás asintió. Carl dejó de fingir que no escuchaba y simplemente escuchó. A mediados de la segunda semana, algo había comenzado a cambiar en el taller Meridian. No dramáticamente. No de la manera en que los cambios aparecen en las películas, con música emotiva y conversaciones catárticas, sino de la manera en que los cambios reales ocurren, gradualmente, casi imperceptiblemente, en decisiones pequeñas tomadas por personas individuales que lentamente comienzan a elegir diferente. Tomás había comenzado a llegar temprano, antes que los demás, para revisar la lista de trabajos del día con Marcus. Uno de los neutrales, una mujer llamada Rosa que llevaba 7 años en el taller y que tenía una especialidad en frenos que era respetada por todos, había empezado a consultar a Marcus en los casos difíciles, no porque lo necesitara, sino porque había descubierto que las conversaciones técnicas con él la hacían mejor en su trabajo. El tercer neutral, un hombre llamado Dwight que hablaba poco y observaba mucho, había simplemente dejado de mantener la distancia calculada que había mantenido durante semanas. Carl vio esto. Y Carl procesó esto de la única manera en que podía procesarlo, como una amenaza. El día 16, Carl confrontó a Marcus directamente por primera vez. Fue al final de la jornada, cuando la mayoría de los empleados ya habían salido. Carl se acercó a Marcus con esa particular combinación de agresividad y plausible negación de agresividad que tienen las personas que han practicado el conflicto durante años. «Quiero que sepas que sé exactamente lo que estás haciendo», dijo Carl. Marcus estaba limpiando sus herramientas. No se detuvo. «¿Qué estoy haciendo?» «Ingeniería social. Haciéndote el amigo de todos para que cuando Osei te pida que hagas algo contra mí, todos ya estén de tu lado». Marcus puso una llave en su caja con cuidado. «Carl, ¿cuántos años llevas en este oficio?» La pregunta tomó a Carl por sorpresa. 22. «Y en esos 22 años, ¿cuántos coches has arreglado?» Silencio. «Yo no sé cuántos llevas. Tú», continuó Marcus, «pero yo en 19 años arreglé miles, y no recuerdo haber arreglado ninguno pensando en otra cosa que no fuera el coche. Porque cuando estás pensando en política de oficina mientras tienes las manos en un motor, cometes errores. Y los errores en nuestro trabajo pueden matar a alguien». Carl no dijo nada durante un momento largo. Luego, «¿Eso es una amenaza?» «Es una observación». Carl se fue. Marcus terminó de limpiar sus herramientas, y en ese momento, que nadie más presenció, que no tuvo testigos, que no generó una anécdota que alguien pudiera contar más tarde, algo había cambiado entre los dos hombres de una manera que ninguno de los dos podría haber explicado con exactitud. La llamada de Aliyah llegó un martes por la noche, 3 semanas después de que Marcus hubiera comenzado en el taller Meridian. Su madre, la exesposa de Marcus, se había complicado en el hospital. Necesitaban decisiones médicas que Aliyah no podía tomar sola siendo menor de edad. Necesitaban presencia adulta. La madre de la exesposa de Marcus vivía en otro estado. El hermano vivía aún más lejos. Aliyah necesitaba a su padre. Marcus
Llamó a Robert esa noche y explicó la situación. Robert, que tenía 3 hijos y entendía lo que significa que uno de ellos llame con miedo en la voz, le dijo que tomara el tiempo que necesitara. Marcus le agradeció y colgó. Luego estuvo sentado durante 10 minutos mirando la pantalla de su teléfono, porque había un problema. El hospital donde estaba la exesposa de Marcus quedaba a 2 estados de distancia, porque el coche de Marcus, el Honda Civic agonizante, había muerto completamente 2 días después de la escena en Riverside, porque Marcus aún no había cobrado su primer sueldo completo, porque $47 seguían siendo, más o menos, $47. Pensó en pedir prestado. Pensó en tomar un bus, que tomaría horas que no tenía. Pensó en todas las opciones y las fue eliminando una a una hasta que no quedaba ninguna que funcionara. Entonces llamó a Dolores Vázquez Montiel. No porque tuvieran una relación profunda. Habían hablado 3 veces desde la mañana del letrero, pero había algo en Dolores que Marcus había reconocido de inmediato. Era el tipo de persona que ha navegado la vida con tan poco margen de error que ha aprendido a reconocer rápidamente cuando alguien genuinamente no tiene opciones. Dolores respondió al primer tono. Marcus explicó la situación en 4 oraciones. Dolores escuchó. Luego dijo, «Espérate». Cubrió el micrófono del teléfono, pero Marcus pudo escuchar fragmentos de una conversación en español. Luego Dolores volvió. «Mi sobrino Ernesto tiene un carro que no usa porque está trabajando en el rancho del norte. Tiene las llaves aquí. Puedes usarlo». Marcus cerró los ojos. «Señora Dolores, tráigame el carro cuando pueda. Nada más. ¿Tiene gasolina para llegar? Creo que sí. Entonces vaya». El viaje de ida tomó 4 horas. Marcus llegó al hospital a la 1 de la mañana. Aliyah estaba en la sala de espera, con los ojos rojos y los pies recogidos debajo de ella en la silla, con la postura de alguien que ha estado esperando tanto tiempo que ya no sabe cómo estar cómoda. Había una vending machine al fondo del pasillo con luz fluorescente que parpadeaba cada 30 segundos. Había una televisión muda en la esquina con subtítulos que nadie leía. Había esa calidad particular del tiempo en los hospitales nocturnos, un tiempo que se mueve diferente, más lento y más urgente simultáneamente, como si el edificio supiera que dentro de sus paredes cada minuto puede contener cosas que no tienen equivalente afuera. Cuando Aliyah vio a su padre, no dijo nada. Solo se levantó y se aferró a él con la fuerza de alguien que lleva días sosteniendo algo demasiado pesado. Marcus la abrazó durante mucho tiempo. No dijo que todo iba a estar bien. No hizo promesas que no podía garantizar. Solo la sostuvo, que era exactamente lo que ella necesitaba y exactamente lo que él también necesitaba sin haberlo sabido hasta ese momento. La exesposa, cuyo nombre era Diana, estaba estable, pero necesitaba cirugía menor para drenar una complicación pulmonar. El pronóstico era bueno. La recuperación tomaría 3 semanas. Marcus pasó la noche en el hospital. A la mañana siguiente, habló con la administración sobre los procedimientos, con los médicos sobre el plan de tratamiento, con Aliyah sobre la logística de las siguientes semanas. Llamó a la escuela de Aliyah para avisar. Llamó a la hermana de Diana para coordinar. Resolvió, en el transcurso de 12 horas, la mayor cantidad de problemas prácticos que su cerebro pudo procesar simultáneamente. A las 3 de la tarde, del día siguiente, cuando Aliyah se había quedado dormida en la silla junto a la cama de su madre, Marcus salió al pasillo del hospital y se apoyó contra la pared y fue honesto consigo mismo durante un momento. Estaba agotado de una manera que no era solo física. Era el agotamiento de los meses, del año, de los años. Era el tipo de cansancio que no se cura con dormir. Pero Aliyah estaba bien, Diana iba a estar bien, y él había podido estar ahí cuando importaba. A veces eso tiene que ser suficiente. Regresó al taller Meridian 5 días después. Robert no preguntó detalles. Solo asintió cuando Marcus cruzó la puerta y dijo, «¿Todo bien?».
Mejor, dijo Marcus. Tomás lo saludó con un gesto. Rosa levantó la mano desde debajo de un Chevrolet Equinox. Dwight hizo ese movimiento sutil de cabeza que era su forma de decir lo que no decía en voz alta. Carl estaba al fondo del taller, trabajando solo en un motor. Cuando Marcus pasó cerca, Carl no levantó la vista, pero tampoco hizo ningún comentario. Era una neutralidad que viniendo de Carl equivalía a una tregua. Marcus lo notó. No dijo nada. Se puso a trabajar. Fue Rosa quien le contó lo que había pasado durante los días que Marcus estuvo ausente. Lo hizo una semana después, durante el almuerzo, con la matter of fact brevedad de alguien que reporta hechos sin dramatismo. Carl había tenido una conversación con el abogado que llevaba su demanda. El abogado le había explicado, aparentemente por primera vez con suficiente claridad como para penetrar, que el caso no era tan sólido como Carl había creído, que había inconsistencias en sus declaraciones anteriores, que la documentación que Robert había podido reunir complicaba la narrativa, que el proceso podría extenderse años más, costar dinero que Carl no tenía y posiblemente terminar en nada. Carl había estado en ese taller silencioso y tenso durante 3 días después de esa llamada. ¿Y? Preguntó Marcus. Rosa se encogió de hombros. Y nada todavía. Pero algo cambió en él. No sé cómo explicarlo. Como si hubiera estado cargando algo muy pesado y de repente le hubieran dicho que quizás ese peso no valía lo que estaba pagando por cargarlo. Marcus pensó en eso. Pensó en la conversación que había tenido con Carl sobre los coches y los errores y las manos en el motor. Pensó en cuánto tiempo había pasado Carl invirtiendo energía en una guerra que lo estaba consumiendo. El problema, dijo Marcus lentamente, es que cuando alguien lleva tanto tiempo en una posición de conflicto, la identidad y el conflicto se fusionan. Rendirse en el conflicto se siente como rendirse en sí mismo. Rosa lo miró. ¿Eres mecánico o psicólogo? Marcus sonrió por primera vez en semanas. Mecánico. Pero los coches y las personas tienen el mismo problema fundamental. Cuando algo no funciona bien, hay que diagnosticar la causa real antes de intentar la reparación. Si tratas el síntoma sin entender la causa, el problema regresa. Carl Dutton retiró la demanda el jueves de la semana siguiente. No hubo dramaturgia, no hubo anuncio. Robert llegó al taller esa mañana con una expresión que era la suma de 2 años de tensión comenzando a disolverse, y reunió a todos brevemente para decirles que el asunto legal había concluido, que el capítulo quedaba cerrado, y que esperaba que todos pudieran concentrarse ahora en el trabajo. Carl no estaba en esa reunión. Se había tomado el día libre. Cuando regresó al día siguiente, las cosas no eran perfectas. El tipo de daño que 2 años de conflicto hacen a las relaciones entre personas que trabajan juntas no se repara en un día. Pero algo en la dinámica había cambiado. Era como cuando finalmente identificas una vibración en un motor y la corriges. El ruido desaparece y de repente puedes escuchar todo lo demás con más claridad. 2 semanas después, Carl se acercó a Marcus durante un momento en que los dos estaban solos. Había algo en la postura de Carl, una especie de incomodidad que era distinta a la hostilidad que había proyectado antes. «Escuché lo que dijiste», dijo Carl. «Lo de los coches. Lo de que el coche siempre dice la verdad». Marcus esperó. «Creo que estuve escuchando lo que quería escuchar durante mucho tiempo». No era una disculpa, no era una reconciliación, era algo más honesto que ambas cosas, era un reconocimiento. Carl asintió levemente, luego se fue. Marcus lo vio alejarse y pensó que a veces la resolución no viene en grandes gestos, sino en momentos pequeños y privados que nadie más presencia y que son, por eso mismo, más reales. El primer cheque llegó un viernes. Marcus lo miró durante un momento antes de depositarlo. Luego hizo 3 transferencias, una parte para el alquiler,
Una parte para la pensión de Aliyah, una parte para el fondo de emergencia que nunca más iba a permitirse no tener. Esa noche fue a Riverside. Dolores estaba en su porche, como siempre, a esa hora, con una taza de té y la radio encendida. Marcus se estacionó, salió del coche y le devolvió las llaves del carro de Ernesto junto con un sobre. Dolores abrió el sobre. Adentro había dinero suficiente para cubrir el combustible que había usado, más un poco extra. «Esto es demasiado», dijo Dolores. «No, lo que me dio usted ese primer día fue más de lo que valía el combustible». Dolores lo miró durante un momento. Luego dijo: «Siéntese». Marcus se sentó en el porche. Dolores fue adentro y regresó con 2 tazas de té. Se sentaron en silencio durante un rato, viendo pasar los coches ocasionales por la calle Riverside, escuchando la música del Mintus Radio. «¿Cómo está su hija?», preguntó Dolores finalmente. «Bien. Su mamá se está recuperando. Aliyah está yendo a la escuela. ¿Y usted?». Marcus pensó en esa pregunta. Era una pregunta simple y profunda al mismo tiempo. ¿Cómo estaba él? No el trabajo, no las finanzas, no los problemas logísticos. Él, mejor, dijo, y después de un momento, aprendí algo este año. Que lo único que nadie puede quitarte es lo que sabes hacer con tus manos. Todo lo demás, el trabajo, el dinero, los planes, puede desaparecer. Pero si sabes hacer algo de verdad, realmente de verdad, siempre hay una manera. Dolores asintió lentamente. Mi mamá decía algo parecido. Decía que la dignidad no es lo que tienes, es cómo haces las cosas con lo que tienes. Marcus repitió esas palabras en silencio para sí mismo. La dignidad no es lo que tienes, es cómo haces las cosas con lo que tienes. 3 meses después, de aquella mañana fría de noviembre con el letrero de cartón, Marcus Walker estaba sentado en la oficina de Robert Osei con una propuesta sobre la mesa. Robert la había escuchado en silencio, con esa capacidad que tienen los buenos líderes de escuchar sin revelar lo que piensan hasta que han terminado de pensar. La propuesta era esta. Marcus quería abrir un espacio de capacitación dentro del taller Meridian. No grande, no costoso. Una sesión por semana, de 2 horas, donde los mecánicos más jóvenes pudieran aprender diagnóstico avanzado, no de libros, sino de casos reales, de coches que estaban ahí mismo, de problemas que habían enfrentado esa semana. ¿Por qué?, preguntó Robert. Porque Tomás tiene talento natural pero está perdiendo tiempo reinventando ruedas que ya existen. Porque hay 2 técnicos jóvenes en el taller de la Avenida 8 que podrían ser extraordinarios con la guía correcta. Porque lo que me salvó a mí fue que alguien me enseñó bien. Gerald me enseñó bien. Y Gerald ya no está. Pero lo que me enseñó, yo lo tengo todavía. Robert miró la propuesta. Luego miró a Marcus. ¿Qué necesitas de mí? Tiempo. El espacio ya existe. Las herramientas ya existen. Solo necesito que no lo veas como un costo, sino como una inversión. Hubo una pausa. ¿Y si funciona? Entonces tienes mecánicos mejores. Y si funciona muy bien, quizás en un año, hablamos de estructurarlo de manera más formal. Robert extendió la mano sobre el escritorio. Marcus la tomó. La primera sesión de capacitación tuvo 6 participantes. Tomás llegó 15 minutos antes. Rosa llegó puntual con una libreta. Dwight llegó callado como siempre y se sentó en la esquina y prestó más atención que nadie. Marcus comenzó con algo inesperado. No comenzó con un motor, ni con una lista de herramientas, ni con una explicación técnica. Comenzó con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un diagnóstico que dieron resultó estar completamente equivocado? Silencio incómodo. Sonrisas nerviosas. Luego, uno a uno, empezaron a hablar. El Ford F-150 que tardó 3 días. El freno que pareció problema de pastillas y resultó ser el cilindro. El ruido que todos creyeron que era transmisión y resultó ser un soporte de motor desgastado.
Ese último lo mencionó Rosa, con una mirada hacia Marcus que era a la vez curiosa y cómplice. ¿Y qué tienen en común todos esos casos?, preguntó. Marcus silencio. Luego Tomás, lentamente. ¿Que buscamos la solución más obvia primero? No exactamente. Buscamos la solución que esperábamos, lo que ya sabíamos. El coche nos dijo algo diferente, pero nosotros escuchamos lo que conocíamos, no lo que el coche estaba diciéndonos. Y de ahí comenzó una conversación que duró 2 horas y que nadie quería que terminara, porque había algo en la sala que no se podía fabricar con un manual ni con una presentación. Era la cosa viva que ocurre cuando personas que comparten un oficio se permiten ser honestas sobre sus errores en lugar de ocultarlos. Era la intimidad particular del conocimiento compartido, del reconocimiento mutuo entre personas que han tenido las manos en el mismo tipo de problema y saben lo que cuesta cuando las cosas no salen bien. Marcus lo había sentido antes, en los mejores momentos del taller de Gerald, cuando Gerald reunía a todos al final del día y les preguntaba qué habían aprendido, no qué habían hecho bien, qué habían aprendido. Era la diferencia entre una colección de individuos trabajando en el mismo espacio y un equipo real. Marcus había tardado 32 años en saber cómo crear eso, pero ahora lo sabía. 5 meses después de esa primera sesión, el programa de capacitación había crecido a 12 participantes regulares, había incorporado a mecánicos de los otros 2 talleres de Robert y había generado una lista de espera. Carl Dutton era uno de los participantes. Había llegado a "Mi no me siento", la tercera sesión sin decir nada. Se había sentado en la esquina opuesta a Dwight y había escuchado. Había regresado a la 4ª sesión, y a la 5ª, y a todas las que vinieron después. No fue una transformación de película. Carl seguía siendo Carl, tenso en los bordes, guardado en su manera de relacionarse, rápido para el sarcasmo cuando estaba inseguro. Pero era diferente en las sesiones de capacitación de lo que era en el resto del día. En las sesiones era simplemente un mecánico de 22 años de experiencia que tenía cosas que aportar y cosas que aprender, y eso lo igualaba con todos los demás de una manera que la política del taller no podía igualar. Un día, al final de una sesión, Carl se quedó cuando los demás se fueron. Marcus estaba recogiendo. «Tienes razón en que soy bueno en esto», dijo Carl. Era la primera vez que decía algo que no tenía una capa de defensa envolviendo otra capa de defensa. «Lo sé», dijo Marcus. «Por eso es un desperdicio que hayas estado gastando energía en otra cosa». Carl no respondió a eso. Recogió su libreta y se fue. Pero Marcus notó que la próxima semana Carl llegó 5 minutos antes que los demás. Aaliyah visitó el taller un sábado de marzo, cuando la primavera apenas comenzaba a hacer promesas que todavía no podía cumplir del todo. Diana se había recuperado completamente. Aaliyah había terminado el primer semestre del año con notas que la habían sorprendido a ella misma. Había algo en los meses difíciles que a veces destila en las personas jóvenes una claridad sobre lo que importa y lo que no. Marcus le mostró el taller. Le presentó a Tomás, que tenía 19 años y estaba terminando su certificación, y que trató a Aaliyah con el respeto ligeramente ansioso de alguien que sabe que está frente a la hija del jefe, aunque el jefe no sea formalmente el jefe. Le mostró la sala de capacitación, que era básicamente el área de trabajo habitual reorganizada, con una pizarrón blanco al lado, y diagramas de motores y un sistema de colores que Marcus había desarrollado para hacer visual lo que normalmente era solo textual. «¿Y todo esto lo empezaste tú?», preguntó Aaliyah, con ayuda, con un letrero de cartón. Marcus la miró. «¿Cómo sabes lo del letrero?». Aaliyah sonrió. «Mami me lo contó. Dijo que cuando le dijiste lo que habías hecho, fue lo más orgulloso que te ha visto, o lo más desesperado. No supo distinguir cuál». Marcus pensó en eso. Probablemente los dos al mismo tiempo. Aaliyah miró alrededor del taller. «¿Sabes qué es lo más raro, papá?»,
¿Qué? Que si no hubieras perdido el trabajo, si todo hubiera seguido igual, nada de esto existiría. Ni el letrero, ni este lugar, ni la capacitación, ni que el señor Robert te conociera. Nada. Marcus no dijo nada por un momento. Luego, a veces las cosas tienen que romperse para que puedas ver a dónde ir. Aliyah asintió lentamente. Como los coches, dijo. Marcus la miró, sorprendido. Tú siempre dices que los coches te dicen la verdad, que cuando algo no funciona, el coche no miente, que el problema siempre está ahí, esperando que alguien lo escuche correctamente. ¿Cuándo dije eso? Me lo contó Tomás. Dijo que lo dices en las sesiones todo el tiempo. Marcus sonrió. Su hija, a los 16 años, acababa de articular, algo que él había estado viviendo sin poder nombrarlo todavía del todo. La historia de Marcus Walker llegó a Riverside de la manera en que las historias verdaderas siempre llegan. Lentamente, en fragmentos, a través de personas que conocían a personas que habían estado ahí. Dolores se lo contó a su sobrino Ernesto, que lo contó en el rancho donde trabajaba. Sandra Chen lo mencionó en el grupo de WhatsApp del vecindario. Patricia Okonkwo lo escribió en un foro en línea sobre comunidad local. Derek Patterson, que era el tipo de persona que constantemente busca contenido para sus redes sociales, en un momento de honestidad poco característico de él, escribió un hilo largo sobre lo que había visto esa mañana de noviembre. Escribió, entre otras cosas, que había algo en ver a ese hombre trabajar que le había hecho sentir incómodo consigo mismo, que había estado a punto de seguir su camino después de ese primer comentario condescendiente, que algo lo había detenido, que no supo ese día qué era ese algo, pero que meses después, cuando supo el resto de la historia, lo entendió. Era el reconocimiento instintivo de que ese hombre tenía algo que él no tenía, una relación con su propio valor que no dependía de la validación de nadie más, y que eso era, aunque le costara admitirlo, más admirable que cualquier cosa que Derek hubiera publicado sobre sí mismo en sus redes. No fue viral en el sentido moderno del término. No tuvo millones de vistas ni fue recogido por medios nacionales. Fue viral de la manera en que las historias lo eran antes de Internet, de boca en boca, de persona en persona, creciendo lentamente como las cosas que tienen raíces profundas. Y eso era quizás más real. Las cosas que crecen rápido también mueren rápido. Las cosas que crecen lento, que se construyen de conversación en conversación, de confianza en confianza, de pequeño reconocimiento en pequeño reconocimiento, esas cosas tienen la durabilidad que solo viene de haber sido construidas correctamente desde el principio, como un motor bien armado, como un diagnóstico correcto, como la vida de un hombre que aprendió, en el año más difícil de su historia, que la única medida que importa es la que tú mismo eres capaz de darte cuando no hay nadie mirando. Un año exacto después de aquella mañana con el letrero, Marcus Walker se paró frente al taller Meridian a las 6:45 de la mañana, que era su hora habitual, y antes de entrar, se quedó parado un momento mirando la fachada del lugar. El letrero del taller era nuevo. Robert lo había mandado a hacer 3 meses atrás en metal cepillado, negro y blanco, con el nombre y el número de teléfono. Pero lo que Marcus miraba no era ese letrero. Marcus miraba el espacio entre lo que había sido ese año y lo que era ahora. Un año es suficiente tiempo para que algo cambie completamente. También es suficientemente corto para que el cambio todavía duela en los bordes, para que todavía puedas recordar exactamente el frío de noviembre en los huesos y el peso del marcador negro en la mano y la textura de la caja de cartón y la forma en que la primera risotada te llegó mientras todavía estabas poniendo el letrero en el suelo. Un año. 200 y tantos días de trabajo, miles de horas con las manos en motores, decenas de conversaciones que habían desplazado lentamente la dinámica del taller hacia algo que se parecía más a lo que un taller debería ser. Un lugar donde
Personas que saben hacer cosas se dedican a hacerlas bien, sin que el ruido de los egos y los miedos y los agravios no resueltos ahogue el sonido de los motores que esperan atención. Pensó en la mañana del letrero, pensó en el frío, pensó en las risas de los que pasaban, pensó en el plato de Dolores con las tortas y los tamales, pensó en Robert saliendo del Toyota Land Cruiser y observando cómo trabajaba. Pensó en la llamada de Aliyah a la 1 de la mañana. Pensó en el hospital y en los pasillos blancos y en la cara de su hija cuando lo vio llegar. Pensó en lo que Dolores había dicho: la dignidad no es lo que tienes, es cómo haces las cosas con lo que tienes. Pensó en el letrero de cartón, en cómo había sido al mismo tiempo el momento más humillante y el más honesto de su vida adulta. El momento en que había admitido exactamente dónde estaba y exactamente qué podía ofrecer, sin adornos, sin estrategia, sin pretensión. Arreglaré este coche por comida. Era una oración simple. Era, también, la oración que había cambiado el curso de su historia. Porque contenía algo que muy pocas oraciones contienen: verdad completa. No verdad a medias, no verdad estratégicamente presentada, no verdad con capa de optimismo encima para hacerla más digerible. Verdad entera, sin adornos, escrita con marcador negro sobre cartón. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que necesito. La mayoría de nosotros pasa la vida entera sin poder decir esas tres cosas al mismo tiempo con esa claridad. Pasamos años presentando versiones de nosotros mismos que omiten partes importantes. Aprendemos a pedir sin parecer que pedimos, a necesitar sin parecer que necesitamos, a ofrecer de maneras que esconden cuánto dependemos de que la oferta sea aceptada. No por maldad, por supervivencia, por miedo, porque el mundo muchas veces castiga la transparencia de las personas que no tienen poder con el mismo vigor con que recompensa la transparencia de las personas que sí lo tienen. Marcus lo sabía, y lo hizo de todas formas. Se rieron de él esa mañana. Se rieron porque no entendían, porque ver a alguien en su punto más honesto, más vulnerable, más despojado de toda pretensión, puede resultar incómodo cuando tú mismo llevas años construyendo capas protectoras. La risa era una reacción de defensa, no de crueldad. Pero Marcus no necesitaba entenderlo, solo necesitaba seguir de pie. Y resultó que valía bastante. Hay una pregunta que Marcus se hace a veces en los momentos quietos, cuando está solo con un motor y el sonido del taller de fondo y sus manos haciendo lo que saben hacer, sin que tenga que pensar en ello. La pregunta es esta: ¿qué habría pasado si se hubiera quedado en casa ese día? Si la vergüenza hubiera ganado, si el miedo al ridículo hubiera sido más fuerte que la necesidad, si hubiera elegido el hambre invisible sobre la visibilidad de un letrero de cartón. No sabe la respuesta. Nadie puede saber esa respuesta, pero sabe lo que eligió. Y sabe lo que esa elección produjo. Y sabe que entre el Marcus que escribió ese letrero y el Marcus que está ahora parado frente al taller, hay un año de trabajo y miedo y cansancio, y conexiones inesperadas y comida compartida y motores diagnosticados, y personas que aprendieron a escuchar coches y quizás también a escucharse entre ellos. Un año de dignidad construida con lo que tenía, no con lo que quisiera tener, no con lo que debería tener, con lo que tenía. La última cosa que hay que saber sobre Marcus Walker es esta: nunca tiró ese letrero. Está doblado en 4, guardado en el cajón de su escritorio en el taller. Lo ha visto Tomás, que lo sacó sin querer buscando otra cosa y lo devolvió rápidamente sin decir nada. Lo ha visto Aliyah, que lo miró durante mucho tiempo y luego lo dobló de nuevo con cuidado y lo puso de vuelta. Nadie le ha preguntado por qué lo guarda. Quizás porque la respuesta es obvia para cualquiera que entienda lo que significa tener un recordatorio de quién eres cuando no tienes nada más que quién eres. Arreglaré este coche por comida. 19 años de experiencia. Manos que conocen el lenguaje de los motores. La honestidad de pararse en un bordillo frío y decir exactamente lo que tienes para ofrecer.
exactamente lo que necesitas. Sin mediación, sin imagen, sin red de protección. Se rieron de él. Pero al final, el único que sabía lo que valía era el que estaba de pie con el letrero. Y resultó que valía bastante. Hay algo que esta historia nos pregunta, a todos los que la escuchamos, algo que vale la pena llevar con nosotros cuando terminemos de escuchar. ¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo al ridículo sea más fuerte que nuestra capacidad de resolver? ¿Cuántas veces hemos elegido la invisibilidad del fracaso, privados sobre la vulnerabilidad visible de pedir lo que necesitamos con lo que tenemos? ¿Y cuántas veces, sin saberlo, esa visibilidad habría sido el primer paso hacia algo que no podíamos imaginar desde donde estábamos? Vivimos en un mundo que nos dice constantemente que debemos presentar nuestra mejor versión, que debemos proyectar éxito, que debemos curar nuestra imagen con la misma precisión con que cuadramos nuestras cuentas. Y hay algo de sabiduría en eso, en el cuidado de la presentación, en la importancia de la apariencia. Pero hay también un peligro enorme, que lleguemos a creer que lo que somos cuando todo va bien es lo único que vale, que lo que somos cuando nada va bien es algo que debe ocultarse a toda costa. Marcus Walker no ocultó que nada iba bien. Lo escribió en cartón con marcador negro y lo plantó en la acera más concurrida que encontró. No porque no tuviera vergüenza, la tenía. No porque no tuviera miedo, lo tenía también. Sino porque había algo en él que comprendió, quizás instintivamente, quizás desesperadamente, que la única forma de salir de donde estaba era siendo completamente honesto sobre dónde estaba. El letrero de Marcus no era solo un letrero, era una declaración de fe. No fe en Dios, no fe en el destino, no fe en la bondad abstracta del universo. Fe en que lo que sabes hacer, lo que realmente sabes hacer, tiene valor. Que ese valor puede ser el fundamento sobre el que se construye algo nuevo. Y que a veces, para construir algo nuevo, primero tienes que estar dispuesto a quedar en ridículo en el borde de una acera, un martes, por la mañana con una caja de cartón y un marcador negro, y el frío de noviembre en los huesos. Eso requiere un tipo de valentía que no tiene nombre en los libros de autoayuda. No es la valentía dramática de las grandes decisiones, ni la valentía inspiradora de los discursos motivacionales. Es la valentía pequeña, cotidiana, casi invisible, de levantarse el día, después del peor día y hacer lo único que puedes hacer con lo único que tienes. Marcus la tenía, y por eso al final resultó que valía bastante más de lo que cualquiera en esa acera ese día podría haber imaginado. Si esta historia te llegó de alguna manera, si algo de lo que Marcus vivió resonó contigo, si alguna vez te has parado tú, también en un bordillo metafórico preguntándote, si lo que tienes es suficiente para empezar, entonces este es el momento de detenerte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu momento del letrero? Ese momento en que tuviste que pararte con lo que tenías y confiar en que era suficiente. Me interesa saberlo. Me interesa saber si hay alguien ahí, afuera, que entiende de qué estamos hablando realmente. Y si esta historia fue la primera que encuentras en este canal, si llegaste por casualidad o por recomendación, o porque el título te llamó la atención en el momento exacto en que lo necesitabas, considera quedarte. Hay más historias como esta aquí, historias de personas reales que se pararon con lo que tenían y descubrieron que era más de lo que imaginaban. La dignidad no es lo que tienes, es cómo haces las cosas con lo que tienes. Suscríbete si quieres seguir recordando eso juntos.